Hola amigos, saludos, muy buenas tardes, una vez más con todos ustedes para llevarles estos 15 minutos para su salud. Hoy dialogando con el doctor don Francisco Castilla, que como ustedes saben es miembro del equipo médico de Asistencias Los Ángeles y que desde hace ya una buena cantidad de años nos acompaña en este espacio. Doctor Castilla, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues sí, así es, ya llevamos unos cuantos años aquí hablando de temas, bueno, de lo que nos importa, ¿no? Y aprendiendo, que aprendemos un montón con sus intervenciones, no cabe duda. Por lo menos lo intentamos, lo intentamos. No doy sé si fe lo conseguimos, pero doy fe de que lo conseguimos, seguro, sí, seguro sí, que sí. Lo intentamos. Es cierto que este espacio, puesto que con él tratamos diferentes patologías, unas más serias, otras menos serias, pues a pesar de convivir con determinadas enfermedades de las que hemos hablado ahora, caemos en la cuenta de cosas que teniéndolas tan cerca nunca nos hemos dado cuenta de que ahí estaban, e incluso del protagonismo que tenemos los propios pacientes en el estado de nuestra salud. Es decir, hasta qué punto influye nuestra actitud frente a la enfermedad. Esa es la base de lo que queremos decir aquí, ¿no? Queremos transmitir, bueno, pues lo que podemos hacer nosotros, cómo nos podemos dar cuenta de una enfermedad que tenemos, si es grave, si no es grave, si es una patología benigna, eso es lo que intentamos decir aquí. Por supuesto que aquí y damos unas observaciones, guiamos a la población para que más o menos sepan lo que tienen o lo que pueden tener. O lo que puedan tener. Y cómo se llega a, por lo menos, luego a ir a preguntar, a pasar consulta con el facultativo correspondiente. Pero lo que queremos, antes de ir al facultativo, queremos que más o menos la población sepa más o menos. Efectivamente, tengamos un ligero conocimiento al menos de qué patología es la que se padece, y algo muy importante que con usted aprendemos, qué debemos hacer para, en la medida de lo posible y en lo que a nosotros afecta, debemos actuar para evitar que el problema se presente. Claro, efectivamente. Y eso también tiene su importancia. La prevención es siempre el principio de todo proceso patológico. Al principio siempre está la prevención. Entonces, si actuamos de forma correcta, prevenimos las posibles patologías, pues nos ahorramos luego mucho tiempo de consulta, de patologías ya graves y demás. Bueno, pues gracias, entre otros, a usted. Hemos recibido la mejor de las noticias que podíamos recibir en estas semanas anteriores, y es que nuestro país aparece en cabeza de los países más saludables del mundo. Sí, así es. España, que estaba en el puesto número 6 o 7, ha llegado al número 1, entre otras cosas, precisamente por la red de atención primaria y la información en educación para la salud. Claro, es muy importante. Siempre empezamos por ahí, por la información, en temas de salud. Que sepamos nosotros, antes de acudir a una consulta, más o menos por dónde va nuestra patología clínica, nuestra observación de la propia patología que podamos tener. Eso nos ayuda mucho para seguir, si ya tenemos una orientación más o menos profunda, más o menos leve, pero una orientación ya. Y seguimos los consejos preventivos que podemos dar en este programa o en otros programas, en toda la información, que hay respecto a la salud, pues podemos ahorrarnos, ya te digo, muchas consultas, muchas, ¿cómo te diría? Estados de ánimo malos, porque estamos angustiados por algo que tengamos. Bueno, pues si tenemos una cierta orientación clínica, pues
puede ser que digamos, bueno, esto no, según lo que están diciendo, claro, esto no es para tanto. Y sobre todo, y lo más importante, es que afortunadamente lo que ha hecho que nos encontremos en el puesto número 1 de nivel de salud en el mundo entero, eso es importantísimo, ha sido primero la red de atención primaria, de asistencia primaria, porque está básicamente ahí la prevención, sin duda alguna. Y la dieta mediterránea, curioso. O sea, la manera de comer y la manera en que se atiende en el primer peldaño de la atención a la salud al ciudadano han hecho que consigamos este puesto que sin duda yo quiero traer aquí porque es especialmente destacable. Hoy vamos a hablar de todas maneras de algo menor, de algo hoy vamos a hablar... no tiene mayor trascendencia en la salud. No tiene, es una patología benigna, lo vamos a decir, que es el quiste sebáceo. El quiste sebáceo es totalmente sin importancia, aunque se le dé mucha desde el punto de vista estético, claro, desde el punto de vista funcional, porque si algunos están en alguna articulación, pues puede ser que limiten un poco esa articulación. Pero vamos, que no tiene mayor importancia. Es una patología totalmente benigna y con lo cual lo que sí es que tenemos que seguir algunos consejos que es de lo que vamos a hablar ahora. El quiste de grasa. El quiste de grasa. Decimos, no tiene importancia, pero una persona propensa a padecerlos y que se le colocan 4, 6 o 7 quistes en el cuerpo, es indudablemente algo particularmente molesto, ¿no? Es particularmente molesto, ya lo he dicho antes, tanto desde el punto de vista funcional como desde el punto de vista estético. En realidad es bajo la piel hay una sustancia viscosa y grasa, que es el sebo, que está formada por la queratina, que es una proteína que está en las capas más superficiales de la piel, en las uñas, en el pelo, todo eso se forma la queratina. Entonces al taponarse, por decirlo de alguna forma, un quiste piloso, pues ahí se va almacenando y llega un momento en que esa sustancia pues se hace visible. Vemos un pequeño bulto, vemos un bultito, o sea que entonces ese bulto es ya lo que denominamos el quiste sebáceo, ¿no? ¿Dónde se suelen dar? Pues con mayor frecuencia en el cuero cabelludo, en la cara, por eso es muy llamativo. Es llamativo. También se suele dar en la espalda con mucha frecuencia y en las piernas, en las extremidades también se da. Y en un sitio, en el escroto, que es la piel que recubre el testículo, también se suelen dar ahí. Estas son las zonas más frecuentes del quiste sebáceo. El quiste sebáceo no presenta ninguna patología grave, no presenta nunca ninguna gravedad. Lo único que pasa es que cuando llega a ser de un tamaño considerable, claro, pues aparte de crearnos una sensación desagradable es que hay que drenarlo. Entonces, normalmente cuando son de pequeño tamaño no se hace nada, Si acaso los facultativos dicen que se pongan unos paños húmedos calientes, que esto parece ser no, que es que ayuda a abrir el folículo piloso y se expulsa por ahí la grasa. Se expulsa solo de una forma natural. Sí quiero hacer una pequeña indicación, que no ayudemos nosotros a exprimirlo, porque puede ser que nos hagamos más daño y que la cicatriz que deja sea más grande. Por eso, si ellos por sí solos se evacuan, mucho mejor, ¿vale? Eso sí se evacua. Si está tan cerrado como para no poder evacuarse solo, con pañas de agua caliente, con pomadas que últimamente se está utilizando, el aloe vera, en fin, hay ciertas pomadas que son. Si vemos que eso no lo logra, no se expulsa, pues tendremos que pasar y ya el tamaño
es lo suficientemente importante como para tener que drenarlo, pues primero tendremos que esperar. Lo más seguro es que se infecte. Por ahí. Si se infecta, se va a drenar. Primero tenemos que tomar, que ya eso se lo indicará el médico, tenemos que tomar un tratamiento antibiótico. Si el tratamiento antibiótico en 48, 2 o 3 días, 48 o 36 horas, 2 o 3 días, no ha hecho efecto, entonces habrá que drenarlo. El propio facultativo o en la propia consulta de enfermería se hace una pequeña incisión y se hace que se expulse. Se expulsa este líquido viscoso, que es un líquido viscoso y que suele ser maloliente. Que suele ser maloliente. Pues se expulsa y ya está. Lo único que pasa es que aquí, si no se extrae la bolsa que ha hecho que se forme, es decir, la pared de ese quiste, si no se extrae, lo más seguro, casi con toda probabilidad, es que se vuelva a repetir. Es decir, que la solución es no solamente expulsar el contenido de esa bolsita que hace el quiste, sino extraer también la bolsa, porque si no, probablemente se Lo único que pasa es que cuando está infectado y se abre de forma quirúrgica o de forma natural, porque se puede abrir, lo único que pasa es que ahí no vamos a distinguir con la infección, la inflamación y demás, no vamos a distinguir la pared, lo que constituye la bolsa, que llamamos la bolsa del quiste, con lo cual no se puede hacer la exéresis de esa bolsa en caliente, que se llama. Hay que esperar en frío, es decir, a que pase la infección, a que pase la inflamación, y cuando ya apenas queda solamente una pequeña cicatriz, entonces sí, de forma quirúrgica, con una pequeña anestesia local, pues se abre y se quita la bolsa. Eso ya sí que nos dará la solución completa del problema. Si no hacemos eso, lo más probable es que se vuelva a repetir, que no quiere decir a lo mejor que se repita a las 2 semanas o al mes, pero con los años se vuelve a repetir. Si no se elimina y hay que tener mucho cuidado también al retirarlo, porque deja cicatriz. Si la cicatriz es en un sitio visible, pues puede causar un defecto estético. Ahora, si las cicatrices son pues en la espalda, si son en las piernas, en fin, que ahí no hay mayor problema. Sí, que no es una cuestión de que va a dejar una enorme citriz, pero claro, si está en plena cara, pues efectivamente eso es un componente estético que hay que cuidar. Normalmente hay también esta queratina, esta sustancia viscosa, cuando se va acumulando, hay veces que se confunde con lo que llamamos un lipoma. No es lo mismo un quiste sebáceo que un lipoma. Un lipoma son células. Son células que se forman, células de la subcutánea que se forman y de la piel, y dan a un pequeño tumor, benigno, pero es un pequeño tumor. Eso es un lipoma. Este suele estar adherido al plano tanto de la piel como al plano más profundo de la musculatura. Sin embargo, el quiste sebáceo no, el quiste sebáceo cuando lo tocamos decimos que fluctúa, se puede mover y no es doloroso, En el momento que sea doloroso, esté enrojecido, es cuando está infectado, y entonces es cuando ya hay que pensar en ponerle tratamiento. Pero si no. Entonces, para diferenciar el quiste sebáceo del lipoma, tenemos que tener en cuenta que el quiste sebáceo es movible, fluctúa cuando lo cogemos con los dedos, no está adherido a planos interiores del organismo, y al contrario que el lipoma, sí, el lipoma ya también es extirpable, pero eso ya sería por cuestión de dermatólogo, que es una cuestión más compleja. Que la simple extirpación de. Yo quiero que aquí quede claro una cosa. Que sepamos distinguir un quiste sebáceo de un lipoma. Ya sabemos que fluctúa, se puede mover, que no duele, y que si duele, sobre todo a la palpación, es porque está infectado y se pondrá rojo
y al final saldrá una punta blanca que hará que se drene con la infección y que luego hay que quitarlo, y que luego hay que quitar la bolsa. Perfecto. Ya para cerrar, porque estamos fuera de tiempo, una pregunta que se me ocurre. Hemos explicado el lipoma, que no tiene nada que ver con el quiste sebáceo, eso que popularmente se conoce como pelo encarnado, que produce... Bueno, pues eso es un quiste sebáceo, pero al revés, o sea, quiero decir que en vez de cerrarse el quiste, el forúnculo piloso, se cierra, pero con el pelo hacia adentro. Claro, con el pelo hacia adentro. Y eso, pues... Eso es doloroso. Eso es doloroso, claro. Y además eso se infecta rápidamente. Eso es. No da lugar al quiste sebáceo porque antes se produce la infección y o bien de una forma antibiótica o bien de una forma que se abre y que se libera el contenido, pues se cura y ya está, y no hay mayor problema. No va a mayores por eso, porque se infecta antes, porque Perfecto. el pelo está hacia adentro y queda dentro del... Doctor Castilla, es un placer siempre contar con su presencia en nuestro programa. La semana que viene volvemos. Sí. ¿Y de qué vamos a hablar? La semana que viene vamos a hablar de un tema muy distinto a este. De las hemorroides vamos a hablar. Que es un problema... Una patología que puede ser especialmente seria, no solo molesta en ocasiones, sino no solo molesta, sino seria. Así es que hablaremos... Te espero dentro de 7 días. Pues aquí estaremos. Hasta entonces, muchas gracias, buenas tardes. Amigos, muchas gracias y buenas tardes a ustedes también por habernos atendido una semana más. Volvemos con el doctor don Francisco Castilla, miembro del equipo médico de Asistencias Los Ángeles, dentro de una semana. Hasta entonces, procuren ser felices, pásenlo bien y reciban mi saludo de José Ignacio Blanco. Buenas tardes.